Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de las clases de términos algebraicos. Empezamos con los términos enteros. Los términos enteros son aquellos términos que no tienen denominador literal. Por ejemplo, tenemos 5x al cuadrado. Como podemos ver, este término no tiene denominador literal. De hecho, sabemos que una expresión como este tipo tiene denominador 1 y en este denominador no hay ninguna literal. Entonces, por eso decimos que 5x al cuadrado es un término entero. Veamos otro ejemplo. Tenemos 2x al cuadrado dividido por 5. Ahora, este término tiene denominador 5, pero en este denominador tampoco hay ninguna literal. Entonces, este término se considera un término entero. Veamos ahora los términos fraccionarios. Los términos fraccionarios son aquellos términos que sí tienen denominador literal. Por ejemplo, tenemos aquí 2 dividido por 3x. Claramente en el denominador tenemos 3x, donde x es una literal. Entonces, como hay una literal en el denominador, este término se considera un término fraccionario. Veamos otro ejemplo. Tenemos 7 por x al cuadrado dividido por 2y. Aquí podemos ver claramente que en el denominador tenemos la literal y. Entonces, este término también se considera un término fraccionario. Veamos otros tipos de términos. Tenemos ahora los términos racionales. Los términos racionales son aquellos términos que no tienen radicales. Por ejemplo, tenemos el 5x al cuadrado, que ya lo habíamos visto. Como podemos ver, este término no contiene ningún radical, entonces se considera un término racional. Otro ejemplo, tenemos 3x dividido por 2. Aquí tampoco tenemos ningún radical, ni en el numerador ni en el denominador. Entonces, se considera un término racional. Veamos otro ejemplo, 2 dividido por 3x. Como podemos ver, tampoco hay ningún radical. Entonces, también se considera un término racional. Veamos ahora otro tipo de términos. Tenemos los términos irracionales. Los términos irracionales son aquellos términos que sí tienen radicales. Por ejemplo, vamos a poner x, y, y a esto le aplicamos la raíz cuadrada. Entonces, como tenemos un radical, este término se considera un término irracional. Veamos otro ejemplo. Vamos a poner la raíz cuadrada de 5x dividido entre 2. Aquí tenemos un radical en el numerador. Entonces, este término también se considera un término irracional. Veamos otro ejemplo. Tenemos x al cuadrado en el numerador y en el denominador vamos a poner la raíz cúbica de 3x. Aquí tenemos un radical en el denominador. Esta raíz cúbica hace que este término se considere como un término irracional. Veamos ahora otro tipo de términos. Tenemos los términos homogéneos. Los términos homogéneos son aquellos términos que tienen el mismo grado absoluto. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el término 2x al cuadrado y elevado al cubo. Y este término lo vamos a comparar con otro término, que es 3x y elevado al exponente 4. Entonces, vamos a ver si estos dos términos tienen el mismo grado absoluto para considerar que son homogéneos. Para obtener el grado absoluto de un término, hay que sumar los exponentes de las literales. En este caso, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Sumamos 2 más 3 y nos da igual a 5. Entonces, este término
es de grado 5. Vamos a ver el otro término. Aquí x, su exponente es 1. Lo sumamos con el exponente de y, que es 4, y nos va a dar 5. Entonces, este término es de grado 5. Como podemos ver, los dos términos tienen el mismo grado. Entonces, se considera que los dos términos son homogéneos de grado 5. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos el término 5m elevado al exponente 4, n elevado al exponente 3. Y lo vamos a comparar con 3m elevado al exponente 7. Vamos a comparar sus grados absolutos. Sumamos los exponentes. 4 más 3 nos da 7. Entonces, este término es de grado 7. Ahora, aquí el exponente de m es 7. Entonces, este término también es de grado 7. Los dos términos tienen el mismo grado absoluto. Entonces, se considera que estos dos términos son homogéneos de grado 7. Ahora, veamos otro tipo de términos. Tenemos los términos heterogéneos. Los términos heterogéneos son aquellos términos que son de distinto grado absoluto. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el término 5x al cuadrado. El grado de este término es 2, ya que su máximo exponente de la literal x es 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos el término 2x al cuadrado y elevado al cubo. ¿Cuál es el grado de este término? Sumamos los exponentes de las literales. 2 más 3 es 5. Entonces se considera que este término es de grado 5. Como podemos ver, si comparamos estos dos términos, este es de grado 2 y este es de grado 5. Los dos tienen distinto grado absoluto, entonces se consideran términos heterogéneos. Veamos un ejemplo más. Tenemos el término 5m elevado a la 4, n elevado al cubo. Este término es de grado 7, ya que al sumar sus exponentes, 4 más 3 nos da 7. Entonces, decimos que este término es de grado 7. Y si lo comparamos con los otros dos términos, también es de diferente grado. Entonces decimos que estos tres términos, al tener diferente grado absoluto, se considera que los tres términos son heterogéneos. Y con esto terminamos esta explicación de las clases de términos algebraicos.